PS5. Fecha de lanzamiento. Precio, especificaciones, juegos y todo lo que sabemos. Es probable que no tengas demasiadas opciones de poder comprar la PS5 el día de su lanzamiento. Muchos de los potenciales usuarios de la consola tendrán que esperar a que la nueva consola esté disponible, y será Sony quien además decida a quién le llegue primero, al menos en Estados Unidos. Allí se anunció ayer la puesta en marcha de una web para registrarse, pero al explicar cómo funcionaría el sistema de invitaciones se daba una frase ambigua y algo inquietante. La selección de las invitaciones para reservar una PS5 y garantizar que serás uno de los primeros en poder comprarla, estará basada en intereses previos y en las actividades de la PlayStation. ¿Qué significa eso? Llegará primero a los que jueguen más, a los que gasten más. En la FAQ de ese sistema de prerreservas se respondía a las cuestiones relevantes sobre el sistema, y por ejemplo, se dejaba claro que con cada invitación se tendrá derecho a una sola consola, o alguno de los periféricos, y que la disponibilidad inicial será muy limitada. Sin embargo, lo más inquietante es esa primera pregunta que plantea Sony: ¿quién será seleccionado para recibir una invitación? Los responsables de Sony mencionaban entonces que ese proceso se basará en pasados intereses y actividades en la consola. Eso no deja demasiado claros los criterios de selección, pero ciertamente podría apuntar a aquellos usuarios que más jueguen a la consola y compartan esa actividad en PSN y en redes sociales, o quizás a aquellos que tengan un perfil repleto de juegos que hayan comprado, jueguen o no mucho a ellos, y que los sitúen como un público interesante para Sony, porque gastan más dinero en todo el ecosistema de entretenimiento de Sony. Así, puede que Sony tome en cuenta el número total de juegos comprados e instalados, el número de meses que uno ha estado suscrito a PS+, o el dinero que se ha gastado en contenidos adicionales para esos juegos. Por ejemplo, Sony podría así tratar de maximizar el beneficio inicial y premiar a quienes más se gastan en la consola con invitaciones, para que la PS5 les llegue primero a ellos. Un criterio potencialmente peligroso. Esa selección también podría funcionar de otro modo, y favorecer a aquellos que juegan a ciertos juegos parecidos a los que se van a lanzar en esta primera fase para la PS5. O incluso premiar a aquellos que compran más juegos directamente a Sony a través de canales digitales, y no tanto en formato físico a cadenas de electrónica que quizás dejan menos beneficio al gigante de la electrónica. Como apuntan en Forbes, esta situación plantea una situación que casi parecería propia de un episodio de Black Mirror. 1. En la que para acceder a ciertos privilegios sea necesario haber demostrado que los hemos ganado con una actividad pasada, que la empresa en cuestión habría monitorizado en todo momento. Desde el punto de vista empresarial, esos criterios parecen razonables. Como empresa me interesa fidelizar y premiar a aquellos usuarios que más gastan en mi producto. Eso, no obstante, podría plantear debates sobre una consola que crearía una línea divisoria entre los que gastan más y los que gastan menos, sin tener en cuenta factores externos. Entre ellos, uno obvio: ¿qué pasa con aquellos que simplemente no gastan más porque no pueden hacerlo? Tienen que ser castigados a esperar y ser los últimos en poder comprar la PS5. Que de otro modo podrían tener desde el primer día. Sony no ha aclarado esos términos de selección, y por tanto es imposible saber cómo decidirá quién recibe esas invitaciones en Estados Unidos, pero quizás una simple selección aleatoria de aquellos que se registraran en el sistema hubiera sido una opción menos inquietante.